Bueno, buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este espacio que hemos apartado, que Dios ha apartado para enseñarnos su palabra a través de este estudio bíblico que comenzamos hace aproximadamente un año. Y es una profundización acerca de las Escrituras. Yo quiero darle la bienvenida y agradecerle por aceptar esta invitación. Bueno, esta noche vamos a estudiar, a seguir estudiando el segundo libro de Reyes. Esta noche vamos a hablar acerca de algunos personajes, de algunos reyes que encontramos allí en Segunda de Reyes. Hoy vamos por el capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2. Allí encontramos la historia de Joás. Ustedes recuerdan el rey Joás, aquel que sobrevivió a la matanza de su abuelita Atalía. Atalía mató los descendientes de su propio hijo y solamente Joás fue guardado, fue protegido a través de una tía suya, que fue la que lo resguardó. Bueno, esta noche vamos a seguir entonces hablando acerca de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Leámoslo allí, Segunda de Reyes 12:2. Bueno, quiero recordarles que hasta el momento, la mayoría de los reyes, se dice de ellos que no hicieron lo recto a los ojos de Dios. De casi todos se dice que no andaron en rectitud, como sí lo hizo David, a pesar de sus errores. La Biblia destaca que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero antes de empezar este estudio, yo le invito a que hagamos una oración. Vamos a invitar a Dios que sea Él enseñándonos como siempre lo hace cuando nosotros se lo pedimos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y le será dada abundantemente y sin reproche. Entonces vamos a decirle: Señor, danos sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este estudio, Señor, que lo entendemos, lo recibimos como de parte tuya, Señor. Tú nos has invitado a ser tus discípulos y como discípulos tuyos, Señor, hoy venimos para ser enseñados, ser discipulados por ti a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por esta noche y te presentamos nuestras vidas, te presentamos la intención que tenemos de sumergirnos en tu palabra y aprender de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, de nuevo, bienvenidos los que se conectan allí en vivo a través de YouTube. Bueno, vamos a leer ahora sí Segunda de Reyes 12:2. Dice que Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Bueno, me llama la atención esta frase que dice todos los días, pero no todos los días de su vida, solamente aquellos días en los que fue guiado, fue dirigido por el sacerdote Joiada, un hombre de Dios celoso del sacerdocio, sabía para qué estaba allí y supo guiar a este joven en tanto que vivió Joiada. Dice que Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor. Esto me hace pensar la importancia que tienen los sacerdotes, aquellos ministros de Dios, aquellos hombres de Dios, hombres de oración, hombres y mujeres que interceden, que rodean a los gobernantes. Por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta la importancia de estar orando por ellos. Quizá no podamos estar presentes acompañando al presidente, acompañando a los ministros, no importa si estamos de acuerdo con sus políticas o no, debemos orar para que la luz de Cristo ilumine sus corazones, orar para que el Señor envíe obreros que los rodeen, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de entendimiento y sabiduría, para que guíen el corazón del rey a hacer lo correcto. Vemos que efectivamente un hombre de Dios, un sacerdote como Joiada, entendido en los caminos de Dios, mientras estuvo allí acompañando a este gobernante, pues este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Así que les dejo esa tarea, les dejo ese pensamiento. Miren qué importante es orar a Dios, rodear a estos hombres, estos legisladores, estos gobernantes, estos congresistas, senadores, jueces, magistrados,
gobernadores y alcaldes para que hagan lo correcto y pedirle a Dios que envíe personas para que sean luz para ellos. Ellos necesitan ser guiados, necesitan que la luz de Cristo ilumine sus vidas de modo que ellos puedan conducirse con sabiduría. Entonces, este líder, este rey, lo hizo muy bien en tanto que este sacerdote estuvo cerca de él. Vemos allí la imagen de Joás, un niño. Recuerden que Joás comenzó a gobernar a los 7 años. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, dice que Joás hizo lo recto todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Usted lo puede ver allí resaltado. Dice que solo hubo un pequeño detalle, pero fue un gran detalle también a los ojos de Dios. Para Dios no hay detalles pequeños. O le vamos a servir de todo corazón, o le vamos a servir con todo, o si no, en nuestra hoja de vida quedará escrito: hizo lo recto, pero yo no quiero que en mi hoja de vida con el Señor aparezca un pero por allí, una mancha en el servicio que yo le preste. Dice que solo que en los lugares altos, allí en Segunda de Reyes 12:3, solo que los lugares altos, aquellos lugares de adoración a los falsos dioses, no fueron quitados. Eran lugares donde se adoraban los Baales, falsos dioses. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, pero había una manchita allí. Joás no se paró con autoridad, siendo rey, seguramente para tener al pueblo tranquilo y contento, que el pueblo no se levantara contra él. Le permitió seguir realizando sacrificios y quemando incienso en esos lugares altos a falsos dioses. Con el transcurrir del tiempo, Joiada murió, el sacerdote fallece, y pues el resultado fue que Joás empezó a abandonar los asuntos de Dios. Ellos habían hecho recolecta para reconstruir, para restaurar la casa de Dios, pero fueron negligentes con el tema, y cuando Joiada muere, pues Joás sencillamente abandona ese proyecto. Había un rey, el rey de Aram, y el rey de Aram subió y peleó contra Gat y la tomó. Esto está en Segunda de Reyes 12:17. Dice que Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Esto preocupó a Joás. ¿Qué hizo Joás? Dice que el rey Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, que había sido un hombre de Dios, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, habían consagrado al Señor, y sus propias cosas sagradas y todo el oro que se encontraba en la tesorería de la casa del Señor y de la casa del rey. Tomó todo ese oro, todas estas riquezas, y se las envió a Hazael, rey de Aram. Joás tuvo confianza en Dios mientras tuvo un sacerdote que lo ayudó, que lo acompañó. Pero aquí vemos ya un Joás diferente, temeroso, que dice, no, yo mejor, yo necesito tener a este rey tranquilo, que no se involucre conmigo. Entonces, en lugar de permitir que él venga y ataque y tome estas cosas a la fuerza, mejor yo mismo se las entrego. Y eso fue lo que hizo. Dice que se las envió a Hazael, rey de Aram. Y entonces aquel rey se apartó, se retiró de Jerusalén. Resulta que este sacerdote de Dios, este hombre de Dios, Zacarías, él tenía un hijo. Ese hijo, no Zacarías, estamos hablando aquí de Joiada. El sacerdote Joiada tuvo un hijo, y este hijo también fue sacerdote. Este hijo se llamaba Zacarías. Y dice en Segunda de Crónicas 24:20 que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, quien era hijo del sacerdote Joiada. Él había recibido el sacerdocio a través de su padre Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo, así ha dicho Dios. Recuerden que ya el pueblo había abandonado
los asuntos de Dios. Pero aquí le pregunta a este hombre, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. ¿Ustedes no han notado que no hay prosperidad, que no hay un avance, que hay un estancamiento? Los está confrontando con esa pregunta. ¿Por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios? Dios quiere que ustedes sean obedientes y Dios desea que ustedes sean prosperados. Pero ustedes mismos no le permiten a Dios que Él los prospere a ustedes por cuanto ustedes no han obedecido a Dios. No le han obedecido al Señor y por tanto Él ha abandonado a este pueblo. Entonces fíjese, a veces decimos Dios me abandonó, pero nos miramos qué pasa, miramos que de pronto no estamos siendo bendecidos como en otro tiempo o como quisiéramos, o vemos muchas personas que están siendo bendecidas y decimos, uy, esta persona es muy bendecida, esta persona, mire Dios cómo la prospera, parece que Dios tiene preferidos, parece que Dios tiene predilectos, pero evaluamos lo que no recibimos, pero no evaluamos cómo nos estamos comportando. No evaluamos si de verdad le estamos creyendo a Dios, si en realidad aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, le hemos obedecido fielmente. Si Dios ya te mandó a perdonar, si Dios te mandó a reconciliarte, ¿por qué todavía sigues allí? Y Dios dice, ¿por qué no obedeces mi mandato? ¿Y por qué sigues sin prosperar? Si el deseo de Dios, cuando Él envía a Jesucristo, a su Hijo único a la cruz, a morir por nosotros, era para perdonar nuestros pecados, para lavarnos con su sangre y que nosotros fuéramos libres de toda opresión, fuéramos libres de toda maldición generacional, de toda maldición que el pecado produjo en nuestra vida y por ende poder ser prosperados. Por eso Dios quiere que a través de nuestra obediencia dejemos al enemigo sin una base legal para estarnos oprimiendo, porque muchas personas están oprimidas en su economía porque le han dado una base legal al enemigo. Aquí la solución no era hacerse amigo de su enemigo, no era entregarle las cosas que le pertenecían a Dios, se las entregaron a sus enemigos en lugar de haberse humillado ante Dios, en lugar de haber guardado con celo las cosas que Dios les había dado. Y no estoy hablando solo de lo material, estoy hablando principalmente de la palabra que Dios les había dejado, que era para su bendición. Entonces, este profeta Zacarías los confronta y les dice, ustedes, ¿por qué quebrantan los mandamientos? ¿Ustedes por qué lo hacen? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Y Zacarías, pues, es apedreado. Dice allí en el versículo 21 del capítulo 24 de Segunda de Crónicas, mas ellos conspiraron contra él. Se enojaron contra él. ¿Cuántas veces, digamos, hay países donde hay una policía religiosa y si hay una iglesia cristiana que está funcionando, que se está moviendo en el poder de Dios y hay personas que no conectan con la voluntad de Dios, no les interesa la voluntad de Dios o la palabra de Dios los confronta, ellos lo que hacen es que van y denuncian la iglesia, van y los denuncian ante sus enemigos, conspiran con los enemigos de Dios para destruir a aquellos hombres y mujeres que los están tratando de reconvenir, que les están tratando de hacer cambiar su forma de pensar para que puedan alinearse con el pensamiento de Dios. Aquellas personas que están andando en sus propios caminos, lejos de Dios, lejos de su voluntad, lejos de sus bendiciones, y alguien viene a decirle, oye, ordena tu vida, yo te quiero ver bien, además Dios me envió. Además el que habla de parte de Dios, pues no habla buscando lo propio, anda buscando lo de Dios, y lo de Dios es la salvación de las almas, lo de Dios es la salvación de las vidas, es la bendición para el pueblo, un pueblo que decide caminar como Dios anhela que lo haga. Pero aquí dice que ellos conspiraron contra contra Zacarías, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Dios es Dios
justo y fiel. Aunque a veces pareciera que los que hacen maldad se quedan impunes, cuando miramos las Escrituras, ni uno de ellos se quedó impune. Ninguno de ellos se quedó sin su castigo o sin su premio. Y aquí vemos lo que hizo Joás. Ya veremos qué sucedió con Joás, pero Joás acaba en este pasaje. La Biblia describe cómo él asesinó a aquel sacerdote que lo resguardó cuando estaba niño, aquel sacerdote que lo ungió para ser rey, aquel sacerdote que lo guió, lo instruyó en los caminos del Señor, con su sabiduría y con el temor de Dios, lo guió, y ahora la respuesta que da Joás es asesinar al hijo de tal sacerdote. Entonces, fíjese, ahí continúa y dice, no se acordó el rey Joás, de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo, y éste al morir dijo, palabra de un profeta, dijo, que lo vea el Señor y tome venganza. Que lo vea el Señor y tome venganza. Nosotros preferimos decir, Señor, como decía Esteban cuando estaba siendo apedreado, Señor, no tengas en cuenta este pecado, no tengas en cuenta, Señor. Recuerden que la oración de Zacarías dio como resultado lo que usted va a escuchar a continuación. Y la oración de Esteban dio como resultado la conversión de Saulo, un perseguidor de la iglesia que terminó convirtiéndose a Cristo y convirtiéndose en uno de los mensajeros más firmes, o uno de los mensajeros más fieles a Dios, permitiéndosele aún escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Dice este hombre, dice Zacarías, que lo vea el Señor y tome venganza. Así muere Zacarías apedreado. Y Segunda de Reyes 12:20 dice que sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Venía de una guerra, aparentemente estaba herido y estaba allí en casa de este personaje Milo, no puedo decirles quién es, no lo sé realmente, pero allí conspiraron sus propios siervos, se levantaron contra el rey, y así como él no fue realmente fiel, traicionó a Joiada, el sacerdote que había tenido cuidado de él, asimismo sus siervos se levantaron contra él y de una manera desleal conspiraron para matarle, y así lo hicieron. Bueno, seguimos entonces. Joás pertenecía a la tribu de Judá, o sea, era de él. Recuerde que había dos naciones, la nación del norte, Israel, las 10 tribus, y la nación del sur, las 2 tribus restantes, que se llamaba el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, el del norte. Bueno, luego vino el rey Joacás, y dice de Joacás que hizo lo malo. Joacás fue rey de Israel, y Joacás se dice de él en Segunda de Reyes 13:2 que hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Aquellos que hicieron lo bueno, Dios resaltaba, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, y así yo creo que se recordará por la eternidad las cosas que aquellos hombres de fe hicieron, aquello bueno, pero también por la eternidad se le recriminará a aquellos que hicieron lo malo. Aquí vemos en las Escrituras, la palabra de Dios no pasará, dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en la palabra quedó registrado para siempre que Jeroboam fue un hombre perverso que arrastró a Israel hacia el pecado, hizo pecar al pueblo de Israel, y aún sirvió como ejemplo para todos los reyes que se portaron mal, todos aquellos que hicieron lo malo. De ellos dejó plasmado Dios en las Escrituras. Anduvo en los caminos de Jeroboam, siguió tras los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces Joacás no fue un buen rey. Joacás
estuvo oprimido, fue oprimido por sus enemigos, empezó a ser atacado. Y en Segunda de Reyes 13:4 nos enseña las escrituras que Joacás imploró el favor de Dios. A pesar de que fue un mal rey, a pesar de que fue un hombre que hizo perversidad como fue Jeroboam, dice que él clamó, él imploró el favor de Dios. Y dice allí que el Señor lo oyó. Fíjese que dice la palabra con toda claridad. Jesús dice, el que viene a mí, de ningún modo le echo fuera. El que viene a mí yo no le echo fuera. El que se pierde es porque su orgullo, su autosuficiencia, su soberbia no le permiten abrir su boca, doblar sus rodillas y decir, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, soy débil, Señor, soy ignorante. Porque si eso hiciera la humanidad, tendría respuesta como tuvo respuesta Joacás. Y él vio, el Señor escuchó la voz, el clamor de Joacás. Y porque el Señor, dice allí, vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía. Y el Señor dio a Israel un libertador. Y escaparon del poder de los arameos y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Mire, Dios trajo restauración. Usted conoce Segunda de Crónicas 7:14, no estoy seguro si es Segunda o Primera de Crónicas, creo que es Segunda, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Mi corazón estará con ustedes. Yo restauraré su tierra. Yo restauraré, volveré la prosperidad de su tierra. Dice aquí que el Señor dio a Israel un libertador, por causa de que, a pesar de que este hombre era perverso, se humilló, imploró al Señor y encontró respuesta. Este rey era rey de Israel. Luego vino un nuevo Joás, rey de Israel. No es el mismo Joás, el otro Joás era de Judá, y este Joás es Joás de Israel. Dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dice la palabra en Segunda de Reyes 13:11, este Joás de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. También fue un mal rey, también negó el llamado que tenía, porque son llamados de eminencia, son lugares de eminencia, lugares con los cuales Dios los honra, pero Dios espera que esa honra toda le sea devuelta a Él. Y eso es que todo lo que Él ha hecho bueno por ti y por mí es honra de Dios para nuestras vidas, inmerecida. Pero nosotros debemos devolverle a Él la gloria y la honra, porque Él sí es merecedor de toda la gloria y la honra. Luego vino el rey Amasías de Judá, de la nación de Judá. En Segunda de Reyes 14:3 dice que este hombre, este rey Amasías, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y como ya era costumbre entre todos estos reyes, dice, pero no como David su padre. Sí, fue un hombre, un buen rey, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice que hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. O sea, Joás también fue un buen rey, pero este rey también tuvo un pero. Qué bueno que los padres podamos dar un ejemplo a nuestros hijos, de modo que en lugar de que nuestros hijos hereden esos peros de los padres, estos hijos de ellos se diga, y anduvieron en los caminos de Dios, como lo hizo el Señor Jesús. Porque ya nuestro modelo no es David, ahora nuestro modelo es Jesús. Bueno, este rey era de la tribu de Judá. Luego vino Jeroboam II de Israel, descendiente del Jeroboam del cual hemos hablado. Dice Segunda de Reyes 14:24 que él hizo lo malo ante los ojos del Señor, que no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Fíjese, todos los pecados de este rey que Dios usa como ejemplo de lo malo,
los ejecutó o los realizó Jeroboam II de Israel. Bueno, luego vinieron otros reyes y así sucesivamente cada rey iba cometiendo sus errores. Algunos hacían unas cosas buenas, pero por lo general siempre dejaban algo sin resolver. Debemos buscar la forma de resolver cada asunto, no dejemos nada. Pongamos nuestras vidas delante de Dios. Miren, allá en la intimidad hablamos con Él y le decimos, Señor, como decía David, examíname, Señor, mira si en mi corazón hay maldad, si hay perversidad. Por supuesto que la hay, pero Señor, examíname. Yo no quiero echar el polvo debajo de la alfombra y que parezca que todo está limpio, ¿no? Yo quiero ser examinado por ti. Yo quiero ser transformado por ti. Es un proceso que puede ser doloroso, a veces puede ser vergonzoso, pero eso va a implicar confesar, eso va a implicar perdonar, va a implicar pedir perdón, van a implicar muchas cosas, pero el resultado va a ser glorioso para su vida, Dios lo va a poder bendecir y también va a ser glorioso en cuanto que usted tendrá muchos elementos con que honrar a Dios. Entonces vino otro rey, el rey Ezequías de Judá. Vino el rey Ezequías de Judá. Bueno, veamos qué decía o qué dice la palabra acerca de Ezequías, rey de Judá. Dice que tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Por lo general, los reyes buenos tendían a vivir mucho más que aquellos reyes que hicieron lo malo. Y es lo natural, en lo natural también lo vemos en nuestro entorno, ¿cierto? Conocemos personas que obran rectamente y tienen una vida tranquila, una vida apacible y bueno, mueren llenos de días y de bienestar. Pero hay otros que viven unas vidas intensas, pero intensas en el contexto de lo malo y sus vidas acaban pronto, no honran a sus padres, tienen malas compañías, viven vidas desordenadas y por supuesto el resultado es que no viven mucho. Obviamente hay excepciones, hay personas de Dios que Dios decide llevárselas más pronto, ¿sí? No por pecado, Dios sabe, dice que muere el justo, perece el justo sin que nadie se pregunte y resulta que lo que pasa es que Dios lo quita de en medio de la aflicción. Dios lo libra de contextos, Dios se lo lleva a verdaderamente descansar en su presencia. Dice aquí que este rey Ezequías, dice que el nombre de su madre era Abi. Ella era hija de Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías, este profeta? En 2 de Reyes 18:3 dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Este fue un hombre correcto, fue un buen rey. Y dice que lo hizo conforme a todo lo que su padre David había hecho. Y ahí están los dos ejemplos. El ejemplo del buen rey y el ejemplo del mal rey. David, un hombre que Dios lo utiliza como un rey ejemplar, y Jeroboam, un hombre con toda la mala fama, un hombre que se caracterizó por hacer lo malo. Ahí está la figura de ambos. Entonces vemos que Ezequías era rey de la tribu de Judá o de la nación de Judá. Continuamos allí en 2 de Reyes 18:5. Usted puede mirar la versión que usted prefiera de la Biblia. Aquí estamos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Bueno, no estoy seguro, pero es una Biblia que usa un lenguaje de fácil entendimiento. 2 de Reyes 18:5 dice que este rey confió en el Señor. Fíjese las características de un rey del cual Dios dice era un hombre que anduvo en los caminos de David, como David su padre, que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y aquí nos explica algunas características de las personas que hacen lo recto ante los ojos de Dios. Primero, confió en el Señor. La primera característica de los hombres que andan en rectitud es la confianza en Dios. Su fuente es Dios, su consejero es Dios, su apoyo es Dios, su respaldo es Dios. Dice, confió en el Señor Dios de Israel y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre todos los que fueron antes de esto. Lo escribieron hombres inspirados
por el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo dice, no, no hubo otro como Él. No hubo otro como Él, ni antes ni después. Dice, confió en el Señor y después de Él, no hubo otro como Él, entre todos los reyes de Judá. Y si comparamos los reyes de Judá y los de Israel, los de Judá había más de ellos que hacían lo recto ante los ojos de Dios que los de Israel. Los descendientes de Acab y Jezabel se caracterizaron, y aún los anteriores a ellos se caracterizaron por ser malos reyes. Hicieron lo que no era recto a los ojos de Dios. Dice que otra cosa por la cual Dios exalta a este hombre es que se apegó al Señor. Se apegó al Señor. Se afirmó del Señor. Muchos dicen, no, es que yo no tengo tiempo. Eso es para los fanáticos que tienen tiempo de sobra para dedicarlo a Dios. Ya están viejitos, ya están pensionados y eso es para ellos. Ese no es un concepto correcto, porque este hombre era rey de una nación. Imagínense qué trabajo podrá demandar más tiempo, más concentración, estar más enfocado que ser el presidente, que ser el rey de una nación con bastantes problemas. Pero este hombre dice, se apegó al Señor. Y le aseguro que el que se apega al Señor, por más trabajo que tenga, por más actividades que tenga, todo lo hace bien, lo hace efectivamente y lo hace en la paz de Dios. Lo hace sin angustias, sin afugias, sin afanes. Lo hace en la paz del Señor. Y Dios da provisión de tiempo. Dios adereza todas las cosas de modo que podemos fluir en todo lo que hagamos. Y cuando no lo tenemos a Él, aunque las labores que tengamos sean pocas, siempre estamos diciendo, no tengo tiempo, no me alcanza, yo no puedo ir a la iglesia, hoy es mi día de descanso, es el único día que descanso, ¿cómo lo voy a desperdiciar así? Pero el que está en el Señor, ir a congregarse, buscar la presencia de Dios, no es una carga, es un descanso. Este hombre se apegó a Dios y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Los guardó para estar cerquita de Dios? No, mucha gente cree que no se puede acercar a Dios porque no guarda los mandamientos. Pero ese no es el orden correcto. Nos acercamos a Dios y el Espíritu Santo nos empodera para caminar rectamente. Y ya el caminar rectamente, el mantenernos alejados del pecado, se convierte en nuestro estilo de vida natural, sin un esfuerzo humano, sin sudor, sino que Él es el resultado de estar ahí pegaditos de Dios, de estar unidos al Señor, unidos al Altísimo, al Santo. Su santidad nos cubre, nos protege, nos libra de tentaciones y cuando viene la tentación nos da la salida. Y este hombre se apegó al Señor. Dice que el Señor estaba con él. O sea, el Señor estaba con él y él estaba con el Señor. A donde quiera que iba, prosperaba. Fíjese, algunos dicen, no, cuando yo económicamente esté bien, entonces yo voy a dejar mi trabajo y yo ya me voy a dedicar a Dios. No, este hombre prosperaba a donde quiera que iba. Se rebeló contra el rey de Asiria porque ellos eran tributarios del rey de Asiria y ya no le sirvió más. Pero ya él se sentía fuerte porque tenía la presencia de Dios y tenía razón. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Este era rey de la tribu de Judá, no de la tribu de Judá, del pueblo de Judá. Recuerden que habían dos naciones, la del norte y la del sur. Resulta que en aquellos días, lo leemos allí en Segunda de Reyes 21, Ezequías cayó enfermo y era una enfermedad mortal. Así que vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Pon tu casa en orden. ¿Ya has escuchado eso alguna vez? Pon tu casa en orden. ¿Qué no has ordenado en tu vida? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te estás acercando a Dios lo suficiente? O a veces visitas a Dios y el resto del tiempo estás en el mundo.
¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es un continuo, pues una continua comunión con Él por su Espíritu? ¿Estás continuamente involucrado con la palabra de Dios? ¿Ya pusiste tus asuntos en orden? ¿Estás pagando tus deudas? ¿Estás aún poniéndote a cuenta o a cuentas con aquellas personas que te hicieron mal o que tú les hiciste mal? Entonces, después de que le dice, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. No sabemos para quién es esta palabra. Yo diría que es para cada uno de nosotros. Todos los días debemos estar con nuestra casa en orden. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo lo siguiente. Él dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Tal vez Ezequías amaba a Dios, pero también amaba este mundo, o amaba esta carne, amaba su vida. Bueno, era un rey, estaba bien, Dios lo había prosperado, y a veces esa prosperidad pues tiende a atarnos aquí a la tierra. No, yo no me puedo ir, yo tengo proyectos, yo tengo sueños que cumplir, yo quiero ver a mis hijos, a mis nietos. Bueno, y son razones pues aparentemente válidas, pero entre más cerca estás del Señor, menos temor tienes a la muerte. Ya empiezas a sentirte tan extranjero, tan extraño en esta tierra, porque el pecado que ahora hay en el mundo, por ejemplo, y la verdad no ha habido siempre, solamente que ahora se ha multiplicado la maldad de los hombres, eso te hace sentir cada vez que eres menos parte de este mundo. Ya tú no te sientes parte de esto, ya tú empiezas a sentirte, Señor, yo estoy aquí feliz, estoy gozoso, tú me has bendecido, me has prosperado, me has protegido. Ah, pero mi casa no está aquí. Yo puedo ir a viajar y quedarme en un hotel de lujo, pero después de unos días digo, no, yo ya quiero estar en mi casa, esta no es mi casa. Este hotel lo tiene todo, tiene piscina, tiene unos restaurantes espectaculares, una habitación con una cama king, pero es que no es mi casa. Lo disfruté ahí por un tiempo, se cumplió el propósito por el cual estuve allí, pero yo ya quiero estar en mi casa. Yo ya quiero regresar, este no es mi lugar. Parece que Ezequías no había tenido esa conexión con el cielo, no se sentía todavía, todavía se sentía que era parte de este lugar. Él lloró amargamente y aconteció que Isaías había salido mientras Ezequías oraba, pero Dios escucha la oración de Ezequías y dice allí en el versículo 4 del capítulo 20 que dice, antes de que Isaías, el profeta, hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor y le dijo lo siguiente, ve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Mire que Ezequías no le mandó razón con Isaías. Ezequías habló directamente con Dios y aunque Dios no le habló a él directamente, sí envió a un varón, le dio la respuesta. Y Dios a veces lo hace así, a veces nos habla directamente, en otras ocasiones nos habla a través de una persona, en otras ocasiones abrimos las escrituras y ahí está la respuesta de Dios. Pero una cosa sí es cierta, que Dios nos dio acceso libre a su presencia, podemos acercarnos a Él. Y cuanto más ahora, cuando Jesucristo fue a la cruz, perdón, dio su vida por nosotros, el velo se rasgó para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Entonces ahora ya no necesitamos esperar a que venga un profeta y nos hable de parte de Dios. Dios mismo nos ha pedido que tengamos una comunión o nos ha manifestado que la comunión real que nosotros necesitamos es con el Padre y con el Hijo, y esto lo hacemos a través del Espíritu Santo. Dice entonces, Isaías le dice, o el Señor le dice a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas.
he aquí te sanaré y al tercer día subirás a la casa del Señor. Le da una buena noticia. Le dice que al tercer día subirá, estará bien y subiría a la casa del Señor. Entonces Ezequías le pide una señal. Señor, dame una señal de que esto es de parte tuya. Y la respuesta es, añadiré 15 años. El Señor le dice, perdón, antes de la señal, el Señor le envía este mensaje, continúa el mensaje de Isaías diciendo, añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Isaías le respondió, esta será señal de Dios para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados. Es decir, era la forma, usted lo ve ahí en la gráfica, cómo se medía las horas del día. Iba subiendo el sol y las gradas iban reflejando iban proyectando allí una sombra. Y eso les indicaba a ellos a qué hora del día era. Dice que Ezequías respondió, bueno, es fácil que la sombra decline 10 grados. Pues si esperamos un ratico, la sombra seguirá allí, ¿cierto? Se mostrará. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Una cosa es que el sol se adelante y que veamos que se oscureció rápido, y otra cosa es que veamos que el sol, en lugar de avanzar, retrocedió. Y como Dios es Dios del universo, es Dios de todo lo que existe, no tiene problema en que la Tierra se devuelva 10 grados o avance 10 grados. Eso no es un problema para Dios. Aún los científicos reconocen que hay un tiempo perdido. Hay artículos sobre este tema, que hay un tiempo que los científicos no han podido identificar dónde está, pero los entendidos en teología están de acuerdo en que este es el tiempo. El profeta Isaías entonces clamó al Señor y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas que había declinado en las gradas de Acaz. Era ese método que ellos utilizaban para medir las horas del día. Vemos el gráfico de lo que probablemente era este sistema. Entonces retrocedió el sol, o la tierra, ¿cierto? Retrocedió la luz del sol, o fue la tierra la que retrocedió. Bueno, en aquel tiempo, eso estuvo bien, ¿cierto? Para Ezequías fue algo muy bueno. El Señor le dice que le va a dar más tiempo. No era que Dios hubiera lanzado un juicio contra él y se lo fuera a llevar antes de tiempo, ¿no? Se lo iba a llevar en el tiempo correcto. Resulta que después de esto tuvo una visita este rey Ezequías, tuvo una visita y dice que en aquel tiempo Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, extranjeros, dice que envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Parece que la relación no era mala, pero recuerden que Babilonia eventualmente sería el que llevaría a Israel al exilio. Ezequías los escuchó. Estos hombres llegaron, bueno, eran hombres que venían de parte del rey. Los escuchó, y les mostró toda su casa del tesoro. La plata, el oro, las especias, el aceite precioso, su arsenal, sus armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Se desnudó delante de ellos, por decirlo de alguna manera, les mostró su riqueza, les mostró también, al mostrarle también su arsenal, no solo le mostró su poderío, sino que también le mostró su debilidad. Se expuso ante sus enemigos y hoy en día la gente todavía sigue haciéndolo. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué sucedió después de esto?
Entonces Isaías dijo a Ezequías, Isaías el profeta viene a Ezequías y le dice, oye la palabra del Señor. Él le pregunta, ¿les mostraste algo a esos hombres? ¿Quiénes eran? No, pues eran unos extranjeros, vienen de Babilonia. Bueno, ¿qué le diría uno en nuestros términos actuales? No, parecían buena gente, se ven chéveres, buenas personas. Vine y les di un tour por mi casa, les mostré todo lo que tenía. Y Isaías viene y le dijo, oye la palabra del Señor. Segunda de Reyes 10:17. He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Y durmió Ezequías con sus padres y su hijo Manasés reinó en su lugar. ¿Qué dijo Ezequías? Bueno, esa palabra es buena, es de parte de Dios, entonces es buena. Finalmente Ezequías muere porque no podemos evadir ese paso. Tarde o temprano partiremos a la presencia de Dios y es mejor partir en el tiempo de Dios que en nuestro tiempo. No somos quienes para adelantarlo o pretender quedarnos más tiempo, no siempre sería para bien. El tiempo perfecto para Ezequías fue antes, cuando el Señor dijo, ordena tu casa. Él, si hubiera estado preparado, esta profecía probablemente no hubiera tenido lugar. Pero él cometió el error de mostrarle a aquellos que más tarde serían enemigos de Israel todos sus tesoros. Prudencia. Por ejemplo, si somos amigos de estar mostrando nuestros tesoros, a veces mostramos tesoros que no tenemos y estamos invitando a nuestros enemigos a nuestros propios hogares a través de las redes sociales. Cuando mostramos todo lo que hay, mostramos lo que está en mi cuarto, mire lo que tengo aquí, mire lo que tengo allí, y hay cientos de ojos, si no miles, observándote, no todos con buena intención, a veces exponiendo a mi esposa, exponiendo a mis hijos, miren, esta es mi esposa, y otros empiezan a poner sus ojos en la pareja de la persona, o la mujer mira a mi esposo y empieza a exhibirlos, y otras personas pueden empezar a codiciar esa imagen que estás proyectando. Envidia. No faltan los que quieren ir por tu esposa, no faltan los que quieran ir por tus hijos, no faltan los que quieran ir por las cosas que ven que tú estás proyectando. Por eso debemos ser prudentes. Cuando Ezequías mostró lo que tenía, no sabía a quién lo estaba mostrando. Así que seamos prudentes, no cometamos el error de Ezequías, de estar exhibiendo nuestra vida pública. No soy muy amigo de subir fotos personales al Facebook. Por ahí tengo una familiar ya, más por identificar la página, pero de estar subiendo donde estoy, aquí o allí, no soy amigo de eso. Y yo les invito a que seamos prudentes en ese sentido. Entonces, así fue que murió Ezequías. Bueno, finalmente él murió en paz, pero dejó un legado, dejó allí una manchita. Y es que gracias a eso, gracias al haber puesto en evidencia no solo su vida, sino la del pueblo de Israel, pues posteriormente ellos se convertirían en esclavos de Babilonia. Fueron tomados, fueron invadida la tierra y ellos fueron llevados exiliados, lejos de su tierra. Hay un salmo que lo narra, el Salmo 137, que narra la historia, dice que ahí por los ríos de Babilonia, donde nos sentábamos. Hay una canción que usted tal vez la ha escuchado, que se llama By the Rivers of Babylon, o The Rivers of Babylon, donde dice que narra la historia, nos sentábamos desde lejos, miraban la tierra, y los enemigos les decían que cantaran una canción de amor. Y ellos decían, pero ¿cómo vamos a cantar una canción de amor cuando estamos en una tierra ajena? Si quiere, escuche la canción. Es una canción de los 80s por allá, pero que es básicamente el Salmo 137, donde narra cómo el pueblo de Dios se sentía estando exiliado fuera de su tierra. Bueno,
vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Vemos que por lo menos había un rey del cual hasta ahora se ha dicho que fue un hombre que anduvo conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. A pesar de este error, bueno, él no sufrió las consecuencias, pero sí las generaciones futuras. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a despedirnos en oración. Yo le quiero dar gracias a Dios por su vida, gracias Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, de cada uno de aquellos que hoy han decidido apartar este tiempo para escudriñar las Escrituras, para seguir aprendiendo. Y queremos seguir avanzando, Señor, que esto no sean simplemente historias, un conocimiento intelectual, sino que lo pongamos por obra. Que no se diga de nosotros que fuimos buenos oidores, pero malos hacedores, sino que nuestra vida refleje que de verdad estamos siendo discipulados, enseñados, pues tú le enseñaste a tus discípulos y luego los enviaste a poner por obra aquello que aprendían. Gracias te doy por esta noche, Señor. Yo bendigo cada persona que se ha conectado, cada hogar, cada familia, y bendigo tu nombre, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos.